Escorpio, algo está ocurriendo ahora mismo detrás de esa calma aparente, y aunque a simple vista parece un simple cambio de humor en alguien cercano, en realidad es el movimiento silencioso de una verdad que ya no puede esconderse más, porque el karma ha empezado a ajustar cuentas sin avisar. Hay alguien que intenta disimular su culpa bajo gestos amables, pero su energía delata una tensión acumulada, como si supiera que el equilibrio que rompió empieza a volverse en su contra, y esa sensación se intensifica cada día que pasa. No es casualidad que últimamente hayas sentido un impulso extraño, por alejarte de ciertas conversaciones, o una incomodidad súbita cuando piensas en esa persona que antes te hacía sentir seguro, porque el universo te está preparando, para ver lo que se ha estado gestando en la sombra. Algunas cartas ya están sobre la mesa, y la que domina esta primera tirada es la carta del espejo invertido, una carta que rara vez aparece y que refleja con precisión el momento en el que alguien empieza a enfrentarse a su propia verdad, sin poder maquillarla más. Esta carta me muestra un reflejo distorsionado, una figura que observa lo que hizo pero que no soporta asumirlo, porque sabe que el daño que causó no fue producto del azar, sino de una elección consciente. Hay algo que no se dijo, una información manipulada, o un gesto que se fingió por conveniencia, y esa energía sigue activa, marcando las conversaciones, los silencios y los sueños que te despiertan, con una sensación de deuda emocional que no es tuya. Si alguna vez has sentido que alguien se arrepiente demasiado tarde, escribe abajo, el karma no olvida, dale me gusta al vídeo y quédate, porque lo que estoy por contarte va a dejarte sin respiración. En los últimos días, puede que hayas notado señales pequeñas, como objetos que se caen sin motivo, mensajes que llegan a destiempo, o una sincronía extraña entre pensamientos y sucesos cotidianos, y aunque parecen simples coincidencias, son manifestaciones del ajuste energético que ya comenzó. El karma no castiga, pero reequilibra, y ahora está devolviendo a cada persona exactamente la vibración que emitió cuando decidió actuar desde el ego o el miedo. Hay alguien que creyó que podía jugar con tus emociones sin consecuencias, y lo que no esperaba era que su propio reflejo le devolviera la carga completa de aquello que provocó. Pero antes de entender quién carga con ese peso, necesito que observes un detalle importante, algo que tal vez has pasado por alto sin darte cuenta, porque está en lo cotidiano, en esas conversaciones que parecen triviales, pero esconden una contradicción emocional que te ha estado drenando poco a poco. Esa contradicción se siente cuando alguien dice estar bien, pero evita mirarte directamente, cuando promete tiempo, pero su presencia se vuelve cada vez más intermitente, o cuando se interesa por ti justo cuando percibe que estás soltando. Lo que no sabes es que el karma ya se activó en la vida de esa persona, y lo está haciendo a través de pérdidas sutiles, malentendidos y decisiones que parecen no tener salida. La carta del juicio silente acompaña esta visión, y al verla entiendo que los roles empiezan a invertirse. Quien antes controlaba la narrativa, ahora está atrapado en su propio juego sin saber cómo reparar lo que rompió. A veces el aprendizaje llega sin palabras, y en este caso llega como un eco que repite lo que una vez ignoró, hasta que el ruido interno se vuelve insoportable. Hay algo más, algo que aún no estás viendo del todo, porque la energía de esta historia no se limita a lo emocional, también toca lo material, los proyectos detenidos, las oportunidades que parecían cercanas y de pronto se esfumaron sin razón lógica. El bloqueo no es tuyo, sino una interferencia ajena que te arrastró temporalmente hacia una vibración de espera, de duda o de confusión, porque alguien desequilibró el intercambio, tomó más de lo que dio, y el universo, en su ajuste perfecto, está devolviendo esa carga al origen. Esa persona empieza a sentir la ausencia de lo que representabas, no porque te idealice, sino porque ahora entiende el vacío que dejó su propia decisión. Cuando sientes que el karma ya está actuando y no hay vuelta atrás, escribe abajo, que pague lo que hizo, suscríbete y mantente cerca, porque la revelación que está por aparecer va a cambiar completamente el rumbo de tu historia. Si últimamente has sentido un cansancio profundo, sin motivo claro aparente, dificultad para concentrarte en tus tareas diarias, o la necesidad de aislarte para pensar y reflexionar, no es debilidad, es tu sistema energético recalibrándose lentamente. Las señales son precisas. Cuando todo empieza a pesar sin causa visible, es porque algo grande se está moviendo a nivel interno, y esa liberación implica un reajuste temporal del cuerpo y la mente. El universo está limpiando cuidadosamente los residuos emocionales de un vínculo que ya cumplió su función, aunque aún no se haya dicho en voz alta, ni se haya reconocido plenamente en tu interior.
Hay un momento específico, muy preciso, que marcará el cambio definitivo, y ocurrirá cuando una conversación pendiente, largamente postergada, salga a la superficie sin aviso ni preparación previa alguna. Tal vez llegue por mensaje, por un encuentro inesperado o por algo que alguien diga sin darse cuenta, pero será el punto donde todo encaje, y entiendas que lo que parecía confuso tenía una lógica perfecta. No será necesario exigir explicaciones detalladas, porque la energía de esa interacción revelará mucho más, de lo que cualquier palabra podría aclarar o expresar con exactitud en ese instante. Sin embargo, todavía hay una advertencia que no puedo ignorar, un riesgo que se cierne si decides apresurar este proceso, o actuar desde la necesidad de justicia inmediata, porque el equilibrio cósmico no se fuerza, se observa. Si intentas ajustar cuentas antes de tiempo, corres el riesgo de absorber parte de una carga que no te corresponde, repitiendo el mismo ciclo que estás a punto de romper. Este es el momento de mantener la calma, y permitir que las acciones hablen por sí mismas, porque cada movimiento ajeno está siendo registrado por una ley que no olvida. Lo curioso es que mientras esa persona intenta disimular el peso de sus errores, también observa tus reacciones con detenimiento, esperando una señal de que aún estás disponible emocionalmente. Pero lo que no entiende es que ya no vibras en la misma frecuencia, y esa diferencia energética se traduce en su confusión. Cuando alguien pierde el acceso a tu atención, siente el vacío como un castigo, sin comprender que en realidad es consecuencia natural del desapego. Aún así, hay algo que no termina de mostrarse del todo, una pieza que falta, y que transformará completamente la lectura cuando finalmente se revele sin reservas ni dudas. Hay alguien más involucrado, alguien que influyó silenciosamente en las decisiones que te afectaron, y cuya presencia empieza a desmoronarse bajo el mismo karma que activó esta historia. No lo reconocerás por lo que dice, sino por el modo en que se altera cuando todo vuelve a ti, porque su máscara no resistirá el peso del equilibrio que regresa. Hay personas que dicen que el karma tarda, pero sabes que cuando llega no avisa, y ahora lo estás viendo en directo. Quiero saber si también te pasa, eso de notar cuando alguien empieza a pagar. ¿También lo sientes? Escorpio, hay algo en el ambiente que se ha vuelto demasiado evidente, como para seguir fingiendo que no está pasando, y aunque quienes te rodean parecen comportarse igual, las pequeñas incoherencias se acumulan, como fragmentos de una verdad que se intenta disimular sin éxito. Esa persona que creías conocer también, empieza a actuar con un nerviosismo que antes no tenía, evita ciertos temas, cambia el tono cuando surge tu nombre, y ese comportamiento no es casual, es una reacción directa al movimiento kármico que está ajustando lo pendiente. Lo curioso es que mientras intenta aparentar normalidad, su entorno empieza a reflejar sus propias contradicciones, y es ahí donde el universo empieza a desenredar lo oculto, revelando lo que antes estaba protegido por el silencio. La carta que domina este tramo es la carta del eco dormido, y su aparición no es menor, porque señala el momento exacto en que lo reprimido empieza a manifestarse sin control, no a través de palabras, sino mediante repeticiones sutiles, gestos que imitan el pasado y emociones que se reactivan sin aviso. Esta carta muestra a alguien que se observa a sí mismo desde la distancia, intentando comprender en qué momento perdió el equilibrio que creía tener, y representa la confusión del que intenta escapar de sus propias acciones, pero el eco de lo hecho lo persigue hasta en sus pensamientos más cotidianos. Durante estos días, es posible que hayas tenido recuerdos recurrentes de situaciones pasadas, escenas que parecían superadas pero regresan con un detalle nuevo, como si el universo quisiera que prestaras atención a lo que antes pasaste por alto. Puede ser una conversación trivial, una palabra que sonó diferente, o la sensación sutil de haber entendido algo fuera de tiempo, que ahora cobra un nuevo significado profundo. No estás imaginando nada, la memoria está reorganizándose, y cuando eso ocurre, es porque el alma intenta cerrar un ciclo que no puede resolverse solo con distancia, y lo que dolió ahora se vuelve dato, y ese dato es poder. Hay una interferencia emocional que ha estado alterando tu percepción, y tiene que ver con una figura que siempre aparece justo cuando estás por avanzar, ofreciendo comprensión, pero dejando dudas sin resolver. Esa persona no actúa desde la maldad consciente, sino desde la necesidad de mantener el control sobre una historia que ya no le pertenece, aunque habla de futuro, pero sin incluirte realmente en él, utiliza palabras que suenan tiernas, pero se sostienen sobre la culpa y la indecisión. Ese tipo de vínculo crea una confusión lenta, una sensación de estar dentro de algo que nunca se define,
y ese es el riesgo que se intensifica si no reconoces a tiempo el patrón. A veces alguien finge estar bien mientras su mundo se cae en silencio, y lo ves sin decir nada. Esa intuición tuya es brutal. Dime si también reconoces cuando alguien se hunde sin admitirlo. ¿A quién te recordó? Sin embargo, el karma no actúa solo en una dirección, también te empuja a revisar qué partes tuyas han sostenido ese ciclo, y qué aprendizajes aún quedan pendientes de integrar. Tal vez has sido quien intenta comprender demasiado, justificando lo injustificable, o posponiendo tus propios límites, por miedo a perder una conexión que ya se estaba desvaneciendo por sí sola. El aprendizaje no está en culpar, sino en ver con claridad, porque cuando ves, se desactiva la manipulación energética que mantiene vivo el vínculo, y en el momento en que decides soltar la necesidad de entender, recuperas el terreno que creías perdido. Hay señales físicas que acompañan este proceso, cambios en el sueño, impulsos de limpiar o reordenar el entorno, y una sensación extraña de querer deshacerte de objetos que antes te daban seguridad. Cada acción de limpieza es un acto simbólico que corta el hilo con lo viejo, y aunque no lo sepas, tu cuerpo actúa como canal para la liberación. El universo se expresa a través de tus impulsos más simples y genuinos, y cuando empiezas a escucharlos con atención, todo se reordena sin necesidad de forzar nada ni apresurar procesos. Hay algo profundamente humano en este tipo de revelaciones, porque cuando alguien empieza a recibir lo que proyectó, no siempre lo reconoce como consecuencia, lo vive como injusticia. Esa es la fase más delicada del karma, cuando el ego se resiste a aceptar que el equilibrio no castiga ni juzga, solo refleja fielmente lo que hay en tu interior más profundo. Y mientras esa persona busca culpables, el universo te aparta del escenario para que no absorbas el conflicto ajeno, porque tu papel ya no está en sostener, sino en observar. Si en los últimos días has sentido la necesidad de aislarte, de dejar el teléfono a un lado o de evitar conversaciones, es porque el ruido externo interfiere con el mensaje interno que el universo intenta entregarte. Cada silencio que te das es una forma de protección energética, y aunque a veces parezca soledad, en realidad es reajuste, porque todo lo que se pierde ahora, es lo que impide que la nueva versión de tu vida se ancle con claridad. Lo que viene después será una confirmación tangible, no una intuición, sino una señal visible, una llamada que no esperabas, una disculpa que llega demasiado tarde o una coincidencia tan precisa que no podrás negarla. Esa será la marca clara del cambio, y también el punto donde el riesgo narrativo se define del todo, abriendo nuevas posibilidades y cerrando capítulos que ya no sirven. Porque si decides responder desde la nostalgia o desde la necesidad de resolver, podrías quedar atrapado otra vez, en la misma espiral que ahora estás a punto de trascender, pero si observas, respiras y no reaccionas de inmediato, el ciclo se cierra sin esfuerzo. Y hay algo más, una energía que se empieza a alinear con tus decisiones conscientes, un reflejo de lo que sembraste incluso cuando dudabas de ti, pues el universo no olvida los actos nobles, y ahora empieza a devolverte la estabilidad que entregaste a otros. La recompensa aún no se muestra por completo, pero ya se percibe en pequeños detalles, en la calma que aparece sin razón, en la claridad repentina después de días confusos, o en esa sensación de que ya no te afecta lo que antes te derrumbaba. Lo curioso del karma es que llega justo cuando ya no esperas nada, y te sorprende devolviéndote todo multiplicado. Quiero saber si alguna vez sentiste eso, que la vida te compensó sin avisar. ¿Te ha pasado últimamente? Escorpio, lo que estaba oculto acaba de moverse, y aunque las apariencias siguen intentando sostener una calma falsa, la energía ya no puede fingirse más, porque el giro que esperabas comenzó sin aviso. Las señales son claras, alguien ha mostrado su verdadera intención sin darse cuenta, y lo que parecía un error casual, revela ahora una estrategia que llevaba tiempo formándose en silencio. La verdad no llega con ruido, llega con precisión, y lo que hoy se abre ante ti no es un conflicto nuevo, es la revelación de lo que siempre estuvo ahí, disfrazado de equilibrio. La carta que acaba de manifestarse sobre la mesa es la carta del velo quebrado, y su presencia lo cambia todo, ya que esta carta habla del momento exacto en el que una historia pierde su fachada, y deja ver la raíz emocional que la sostenía. Representa la exposición inevitable de quien actuó desde el ego, creyendo que el tiempo lo cubriría todo, y lo que me muestra ahora es una caída lenta, pero irreversible, en la imagen de alguien que jugó con las emociones ajenas, como si el destino no tuviera memoria. Lo más sorprendente es que no lo hace desde la venganza ni el resentimiento, sino desde la justicia natural que equilibra lo pendiente cuando las máscaras finalmente se caen.
En los últimos días, puede que hayas notado movimientos extraños, personas que se acercan de nuevo con excusas vagas, mensajes ambiguos que intentan reabrir conversaciones, o silencios repentinos justo cuando esperabas claridad. Nada de eso es casual, es el reflejo del miedo que empieza a propagarse cuando la verdad se abre paso, iluminando aquello que antes permanecía oculto y silenciado. Quien antes te daba la espalda ahora busca una rendija para volver a entrar, pero no porque haya comprensión real, sino porque empieza a sentir que la vida le devuelve la misma sensación de pérdida que provocó. El giro de esta historia no es solo emocional, también es espiritual, porque el universo ha estado organizando un reajuste profundo, que va más allá de la apariencia humana. Lo que no se dijo, lo que se ocultó, lo que se manipuló por miedo o por orgullo, ahora sale a la superficie, y con ello llega una liberación que no depende de la confrontación, sino de la evidencia misma. Lo que parecía intangible empieza a materializarse, proyectos detenidos que se reactivan, personas nuevas que aparecen justo cuando soltabas la esperanza, oportunidades que surgen sin explicación lógica, porque tu frecuencia ya no vibra en el mismo plano que el conflicto. A veces el silencio de alguien duele más que una discusión, y lo peor es que deja más claro todo lo que callaba. Dime si también te ha pasado eso de entenderlo todo sin que te digan nada. ¿Cuándo fue la última vez? Pero no te equivoques. El karma no se limita a devolver lo que se hizo, también enseña con precisión quirúrgica, mostrando lecciones profundas que transforman el alma y la mente. Lo que antes parecía una pérdida injusta ahora se revela como una maniobra de protección, y la ironía cósmica es que quien creyó ganarlo todo, empieza a sentir que lo esencial se le escapa sin remedio. La justicia no grita ni exige, actúa en silencio, y su mayor lección es el espejo, que obliga a cada quien a mirar su reflejo sin adornos ni excusas falsas. En esta lectura, esa energía se manifiesta a través de una figura que creía controlar el relato, pero que ahora enfrenta las consecuencias de su propia narrativa. La carta que acompaña este giro es la carta de la voz oculta, y su aparición me deja sin palabras, porque es una carta extraña, potente, que representa las verdades que solo pueden revelarse cuando ya estás preparado para sostenerlas. Indica que alguien de tu pasado guardó una información crucial, algo que pudo cambiarlo todo, y decidió callarlo por miedo o por interés, pero esa información está por salir, y cuando lo haga, reorganizará completamente tu visión sobre los últimos meses. No será una traición directa ni evidente, será algo que explique lo inexplicable, y en ese instante entenderás que nunca fue falta de claridad tuya, sino manipulación ajena y oculta. El riesgo aquí se vuelve más visible, porque si reaccionas desde la rabia o la decepción, podrías dar energía a un ciclo que ya estaba por cerrarse solo. Este es el punto donde muchos fallan, repitiendo la historia justo cuando estaban a centímetros de liberarse, aunque la clave está en no involucrarte emocionalmente, en observar con la calma, de quien sabe que el universo ya está haciendo el trabajo. Puede que en medio de todo este movimiento sientas cambios internos inesperados, como si algo dentro de ti se estuviera recolocando, porque los viejos miedos ya no pesan igual, y las dudas que antes te paralizaban pierden fuerza. Estás dejando de vibrar en la frecuencia de la espera, y eso se traduce en una sensación de expansión que llega sin aviso, como si de repente pudieras respirar de nuevo, sin la carga invisible que antes te acompañaba. Y mientras tanto, quienes participaron en este desequilibrio sienten ahora la confusión que viviste, pues uno intenta justificar, otro guarda silencio, y un tercero observa sin entender cómo todo se da la vuelta. Esa es la danza del karma en su punto más exacto. Cada acción vuelve a su origen, cada palabra retumba en quien la pronunció, y no hay castigo, solo consecuencia, y aunque no todos lo comprenderán de inmediato, el resultado será inevitable. La energía no se pierde ni se destruye, se transforma constantemente, y ahora está regresando a ti en forma de claridad, poder personal y una renovada fuerza interior para avanzar. Lo más curioso es que lo que viene a continuación no es un cierre, sino una oportunidad, porque una persona inesperada entra en escena, no para reemplazar lo perdido, sino para recordarte que lo auténtico no se negocia. Puede aparecer en una conversación casual, en una colaboración laboral, o incluso en un encuentro fugaz, pero su energía resonará contigo de manera inmediata, ya que es una presencia que representa la nueva vibración que estás activando, alguien libre de las viejas repeticiones, alguien que vibra desde la verdad. Sin embargo, hay una última advertencia que el tarot insiste en mostrar: todavía hay un hilo del pasado que intenta aferrarse,
una energía que se niega a desaparecer completamente. Puede manifestarse como pensamientos recurrentes, sueños que te devuelven a escenas antiguas, o la tentación de buscar explicaciones donde ya no las necesitas. Por eso no alimentes esa nostalgia, porque es solo el reflejo de un eco que se extingue. Cada vez que eliges no responder a ese impulso interno, el hilo se deshace un poco más, hasta desaparecer por completo, dejando espacio para nuevas oportunidades y aprendizajes valiosos. Cuando ves a alguien y notas que miente sin decir palabra, ¿eres de los que se callan o de los que lo enfrentan con calma? Cuéntame, ¿qué sueles hacer cuando pillas a alguien fingiendo delante de ti? El aprendizaje real de este giro no está en lo que perdiste, sino en lo que aprendiste a no sostener, liberándote de cargas innecesarias que solo frenaban tu crecimiento personal. El universo premia el coraje de quien se atreve a mirar sin negar, y estás justo en ese punto, donde el pasado deja de tener poder porque ya no tiene relato. A partir de ahora, cada cosa que ocurra será consecuencia directa de lo que elijas conscientemente, no de lo que otros intenten imponer, porque la energía ya cambió de manos, y quien antes tenía la ventaja, empieza a comprender que el control era solo una ilusión. Escorpio, todo lo que parecía disperso acaba de alinearse, y la energía que antes se sentía pesada, ahora se concentra con una fuerza que no deja espacio para la confusión. El ciclo se cierra con precisión, pero no como esperabas, no llega con disculpas ni explicaciones, sino con confirmaciones concretas que muestran que el universo tomó posición. La sensación de alivio que comienza a expandirse dentro de ti no es casualidad, es el resultado de haber permanecido fiel a tu verdad, incluso cuando la incertidumbre te pedía retroceder. Lo que el karma está equilibrando ahora no es castigo, es justicia divina operando en silencio, devolviendo el peso exacto de cada acción a quien lo generó. Los efectos de este equilibrio comienzan a manifestarse en lo cotidiano, una propuesta que vuelve a ti después de haber sido rechazada, una oportunidad laboral que encaja de manera exacta con lo que deseabas, o incluso una persona que aparece justo cuando habías dejado de buscar. Todo lo que entregaste con buena intención, todo lo que diste sin manipular, regresa ahora multiplicado, porque la energía del dar sin esperar crea caminos invisibles que siempre terminan por abrirse en el momento correcto. Sin embargo, hay una enseñanza más profunda que el tarot quiere resaltar, porque la verdadera victoria no es que el karma actúe, sino que aprendas a no necesitar verlo. Lo que antes te quitaba el sueño ahora apenas te roza, y eso es señal de evolución real, pues has trascendido la necesidad de venganza, de justificación o de explicación. Lo que te pertenece ya está llegando por vibración, no por insistencia, porque cuando una energía se libera del resentimiento, el universo responde sin demora, y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo en este instante. Hay mensajes que llegan justo cuando estabas pensando en alguien, y parecen escritos a propósito. Dime si eso también te ocurre. ¿Te ha pasado que alguien te escribe justo cuando lo pensabas? La siguiente carta que acompaña esta fase es la carta del trono interior, una carta poderosa que representa el dominio de uno mismo, la recuperación del centro y la capacidad de decidir sin miedo. Es el reflejo del equilibrio entre lo emocional y lo material, y su mensaje es claro: estás listo para liderar tu propia vida sin repetir viejos patrones. Lo que antes te condicionaba ya no tiene fuerza sobre ti, porque comprendiste la raíz del desequilibrio, y al hacerlo, desactivaste su influencia. Además, esta carta indica también la llegada de una etapa de expansión personal y profesional, donde tus decisiones tendrán resultados rápidos y visibles. Hay alguien observando desde lejos, alguien que sabe que perdió su acceso a tu energía, y que intenta comprender cómo mantener un vínculo que ya no responde, pero no lo hace desde el amor, lo hace desde la costumbre de tener tu atención. Esa figura representa el eco final del ciclo anterior, y aunque aún puede intentar reabrir comunicación, el resultado será distinto, porque ya no encontrará la misma vibración en ti. Cuando la energía cambia, el guión también cambia, y esta vez, el poder está de tu lado. Ahora bien, el riesgo narrativo que te acompañó desde el inicio también llega a su resolución, ya que la posibilidad de pérdida o de error desaparece, cuando asumes que la comprensión es la verdadera protección. Ya no hay amenaza de repetir el ciclo, porque tu conciencia lo disuelve antes de que pueda manifestarse, y este es el momento en el que el universo recompensa la paciencia, la claridad y la coherencia interna. Todo lo que parecía una demora prolongada era, en realidad, una preparación necesaria para sostener lo que viene sin miedo, con valentía, y con una confianza renovada en ti mismo.
Y lo que viene no es pequeño, porque veo puertas abriéndose en direcciones que antes no considerabas posibles, encuentros fortuitos que cambian el rumbo de tus días, y decisiones que tomarás con una seguridad que sorprenderá incluso a quienes te subestimaron. La vida empieza a girar a tu favor no por azar, sino porque ya no emites la frecuencia del sacrificio, y la expansión no llega cuando haces más, sino cuando dejas de retener lo que ya no vibra contigo. Quizá empieces a notar cómo cambian tus rutinas sin planearlo, duermes mejor, respiras más profundo, las conversaciones se sienten más livianas, y las personas que se acercan traen calma en lugar de confusión. El entorno responde a tu nueva vibración, y eso es la prueba más clara de que el karma cumplió su propósito, pues donde antes había ruido, ahora hay silencio fértil. Donde antes había duda e incertidumbre, ahora hay dirección clara y firme, y esa dirección te llevará hacia experiencias que no exigen esfuerzo para sostenerse, porque se construyen desde la verdad. También llega una etapa de confirmación emocional, pero no será a través de grandes gestos, sino en detalles simples, una coincidencia exacta, una frase escuchada al pasar, un sueño que anticipa algo que luego ocurre. Son señales claras del universo diciéndote que el camino que elegiste es el correcto, por lo que no necesitas acelerar ni forzar nada, solo mantener la coherencia y la paciencia necesaria. Cada decisión que tomes desde la serenidad, creará resultados más sólidos que cualquier impulso nacido del miedo, y estás entrando en una fase donde la estabilidad se convierte en tu estado natural, y eso, Escorpio, es la mayor victoria de todas. La lectura muestra también que hay alguien nuevo que se cruzará en tu vida, pero esta vez sin interferencias ni máscaras, porque será alguien que refleje tu misma energía renovada, alguien que entiende la reciprocidad sin necesidad de promesas. No tiene que ser una pareja necesariamente, puede ser una amistad, una alianza o una conexión espiritual, pero su presencia marcará el inicio de un ciclo de expansión compartida. Ese encuentro que está por llegar no será casual ni fortuito, será la prueba tangible de que todo lo vivido tuvo un propósito perfecto, y que cada paso valió la pena. Ahora el tarot te deja un mensaje final, muy importante: no temas a los silencios ni a las pausas, porque ahí es donde el universo trabaja con mayor precisión y sabiduría. Todo lo que parecía perdido regresa transformado, y lo que dolía deja de tener sentido, cuando entiendes que cada pérdida fue una redirección hacia lo que realmente te pertenece. El karma ha actuado ya, pero también has cambiado profundamente, y esa combinación es lo que genera milagros en lo cotidiano, transformando tu realidad de manera inesperada y hermosa. Recuerda mantener tu energía clara, no ceder ante viejas distracciones y permitir que la vida fluya sin miedo, porque lo mejor está entrando, y no porque lo busques, sino porque ya estás listo para recibirlo. Que cada paso que des ahora sea desde la conciencia y no desde la prisa, porque el tiempo finalmente juega a tu favor, y si esta lectura resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita, y nos vemos en tu próxima lectura.